es esa señal de sí o de no. Es decir, el guía no nos va a hablar, el guía nos va a dar solamente esas dos respuestas. Y el guía necesitamos entrenarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a entrenar? Primero, con cosas cotidianas, cosas que para nosotros, pues, que no representen algo importante. Y una vez que ya lo he entrenado, pues sí, lo voy a poner en práctica y necesito practicarlo. Esto es como ir al gimnasio. Si voy al gimnasio el primer día, tengo agujetas. Eh, si voy al segundo día, bueno, me duele el cuerpo un poquito menos. Y de lo que se trata es de ir poco a poco entrenando este guía interno hasta que ya sienta, pues, eh, que me desenvuelvo bien, con soltura. Y luego hay que tener en cuenta una cuestión, y es que el guía es como esa voz de nuestro inconsciente, y el inconsciente es como un niño pequeño, en donde si no le hacemos caso se enfada. Entonces, esto os lo digo porque ahora os voy a enseñar cómo testar con el guía y mi sugerencia es que lo utilicéis, pero que lo utilicéis cuando sintáis que le vais a hacer caso. Si vosotros no estáis muy seguros o, o ya tenéis en mente que vais a hacer determinada cosa, hacerla. No testar con el guía, porque si el guía que os va a decir que sí o que no, os dice que no a algo que vosotros mentalmente ya sabéis que lo vais a hacer, os va a generar una contradicción entre lo que vuestra mente quiere hacer y vuestro guía os dice. Entonces ahí el guía se puede enfadar y lo que observamos es que el guía luego no nos responde. Y muchas veces luego me aparece en consulta personas que me dicen, es que a mí no me funciona el guía, o es que yo hago el guía, pero no me habla, o no me da señales, no sé cómo sentirlo. Bueno, es producto de que no estás utilizando el guía de forma adecuada. O también puede ser que no estás haciendo las preguntas de forma breve, concisas, porque recuerda que el guía solamente te va a decir que sí o que no. Entonces, vuelve a reformular porque de repente estás haciendo mal la pregunta o eh, pregunta si tienes permiso para hacer esa pregunta. Entonces, es como que el guía necesitamos trabajar con él y irlo ajustando. ¿M? Entonces, ahora me voy a colocar de pie para mostrar cómo vamos a trabajar con el guía. Y aquí cada uno va a elegir una forma de diálogo con su guía. De lo que se trata es que esa forma, esa señal que vas a tener con tu guía, que sea una señal discreta porque se trata de que tú lo utilices en tu día a día. Entonces, y en cualquier momento o en cualquier lugar. Entonces, imagínate que yo ahora, para hacer el ejemplo, lo que voy a hacer es una señal que es práctica, pero tú puedes elegir la que tú quieras. Y la señal va a ser, por ejemplo, me coloco en un determinado lugar, incluso tú lo puedes hacer ahora también si estás viéndome, y de lo que se trata es de buscar tres preguntas cuya respuesta sea sí. Primero vamos a entrenar al guía para el sí y luego vamos a hacer tres preguntas cuya respuesta sea no. Y tiene que ser un sí rotundo y un no rotundo, es decir, no puedes preguntarle, bueno, en este momento lo vamos a entrenar, con lo cual no puedes hacer una pregunta de algo que es ambiguo para ti, ¿vale? Y yo voy a elegir, y aquí tú elegirás lo que tú sientas, pero yo para el ejercicio lo que voy a elegir es irme hacia adelante si es un sí e irme hacia atrás si es un no, ¿vale? Entonces,
lo que voy a hacer es, primero, decir una afirmación que su respuesta sea sí y voy a mover el cuerpo, porque esta es mi señal, ¿vale? Pero imagínate que tu señal es, pues, tocar con el dedo pulgar el dedo índice en la mano derecha. Pues entonces tú lo que vas a hacer es hacer ese movimiento. Entonces, primero determinas cuál va a ser el movimiento que vas a utilizar para el sí y cuál para el no, ¿vale? Yo voy a determinar para el sí ir hacia adelante y para el no ir hacia atrás. Ya tengo determinado el movimiento. Ahora, una vez que ya lo tengo determinado, lo que voy a hacer es decir tres afirmaciones. Y mi afirmación va a ser, yo soy una mujer y me voy hacia adelante. Es decir, aquí yo pongo la intención porque estoy entrenando el guía. Entonces quiero que me diga que sí cuando yo pregunto, soy una mujer. Entonces me voy hacia adelante. Ahora voy a decir otra afirmación. Por ejemplo, ahora estoy impartiendo un taller y me voy hacia adelante nuevamente y ahora voy a hacer una tercera pregunta que va a ser, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en Coruña y me voy hacia adelante. Muy bien, ya tengo las tres afirmaciones y en las tres afirmaciones he manifestado esa señal que yo quiero que el guía me dé cuando sea un sí. Y ahora voy a hacer lo mismo con las tres negaciones. Entonces, voy a decir, por ejemplo, lo contrario. Yo soy hombre y me voy hacia atrás. Yo ahora estoy en un curso de baile y me voy hacia atrás. Yo ahora estoy en Madrid y me voy hacia atrás. Muy bien, ya está. Ya lo tengo programado con las tres afirmaciones y con las tres negaciones. Y ahora que ya lo he programado, voy a empezar a utilizarlo. Entonces, voy a preguntar, por ejemplo, ¿estoy en este momento centrada en lo que estoy haciendo? Entonces, observo qué me dice el guía. Y lo que hago, en este caso, como la señal es ir hacia adelante e ir hacia atrás, lo que hago es dejar el cuerpo flojo y observo qué ocurre, si va hacia adelante o si va hacia atrás. Y va hacia adelante. Vale, aquí muchos podéis pensar, vale, pero puede ser que lo esté condicionando, es decir, puede ser que esté poniendo mente y como yo estoy saliendo en un taller que está grabado, pues quiero que salga que sí, vale, muy bien. Hay otra forma de testar y otra forma de testar que podríamos decir que es como sin poner mente, es a través de papeles. Entonces, lo que haríamos sería colocar en un papel, escribo en un papel un sí y en un papel y en otro papel, perdón, escribo un no, ¿vale? Esto es otra forma de testar. Lo que pasa que os adelanto que esta forma que hemos practicado de testar es la que luego vamos a usar en los ejercicios sistémicos, porque cuando yo estoy en un ejercicio sistémico, estoy todo el tiempo testando si eso que está surgiendo, si es un ancestro, si que es importante. eh, digamos que cuando hago un ejercicio surge como mucha información. Entonces con el guía voy testando, vale, ¿por dónde voy? ¿No? El guía es como el que me orienta. eh,
o este ancestro de qué generación es un ancestro de la generación de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, eh, este, o qué frase tengo que decir esta, tengo que decir la otra. Entonces, esa forma de testar, digamos, que es la que utilizamos habitualmente. Pero si nosotros queremos testar algo, y sobre todo al principio, que muchas veces tenemos como dificultades porque es, no sé qué parte es sí o no, o pongo yo como intención. Vale, pues entonces ahí tenemos otra forma de testar, que es con dos papeles, yo lo voy a colocar aquí con dos cojines, entonces, pero vosotros lo voy a hacer con cojines para que se vea, ¿vale? Pero lo vais a hacer vosotros con papeles en casa. Entonces, en un papel vais a poner sí y en otro papel vais a poner no. Y luego los vais a poner boca abajo y los vais a mezclar de forma que no vais a saber cuál es el papel del sí y cuál es el papel del no. Pero lo que vais a hacer es, primero, os colocáis encima de uno y observáis vuestro cuerpo. Observáis si vuestro cuerpo está rígido, firme, o si vuestro cuerpo empieza como a perder fuerza. Utilizamos estas frases en constelaciones, ¿no? Es como, estoy firme, con fuerza, o siento que pierdo fuerza. ¿Vale? Entonces me quedo con esa sensación corporal y luego paso al siguiente papel y observo aquí cómo me siento. ¿Estoy con fuerza también? ¿Estoy con más o con menos fuerza que el papel anterior? Entonces, en comparo lo que siento en cada uno y en el papel en donde sienta más fuerza es el papel que es la respuesta. O puede ocurrir que, por ejemplo, de repente, pues me pongo encima de este y que siento que como que pierdo el equilibrio. Entonces me dejo ir. Lo que me está diciendo ahí es que este papel no es. Es decir, s- dejo el cuerpo flojo, como si fuera una marioneta. No pongo intención. Y puede ocurrir otra cosa. Puede ocurrir que yo ponga sí, que ponga no y que como que la energía me saca de los dos papeles. Es decir, que no es ni sí ni no. Entonces pondría un tercer papel con una X o con un signo de interrogación, que sería que no es ninguna de las dos opciones, sino que es otra opción que todavía, pues no sé cuál es, pero que no es ni sí ni no. Eso que quiero testar o preguntarle al guía. Por ejemplo, imaginar que queréis hacer una constelación. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntar al guía. Este es un buen momento para hacer una constelación. Entonces, me pondría en el papel sin saber si es sí o no y observo. Observo cómo me siento en uno, observo cómo me siento en otro y una vez que ya lo tengo claro, lo doy vuelta y veo la respuesta. Entonces, que el guía me dice que sí, vale. Entonces ahora voy a ver el tema. Capaz que tengo como 4 o 5 temas que quiero ver, no sé, quizás ese como el trabajo, el dinero, la salud, la pareja. Y es como, bueno, tengo como varias áreas de mi vida para trabajar. Entonces, ¿por dónde empiezo? Vale, pues voy a testar el área de la salud. Me pongo en un papel y observo. Observo cómo me siento ahí, observo cómo me siento en el otro. Y voy descartando todos aquellos que me va diciendo que no, es que no, hasta que me quede con un tema. Y probablemente ese tema esté relacionado con los otros, o sea, como el núcleo, ¿no? Sabemos en constelaciones que todo está interconectado. Entonces, aunque trabajemos un tema, de alguna manera también estamos interconectados con los otros y también los estamos tocando. Entonces, si tocamos el tema principal, eso va a resonar en las otras áreas de mi vida. Y
lo que he explicado ahora del guía es algo que utilizamos mucho. Entonces, de lo que se trata es de llevar esta herramienta a nuestro día a día y de practicarla. Entonces, ¿alguien tiene dudas de lo que he explicado? ¿Se ha entendido? ¿Queréis que repita algo? Podéis escribirme en el chat o abrir micrófono. Por mí está claro. Vale, gracias, Luz. Entonces entiendo que por el resto también. Eh, ¿puede servir Sí, puede servir hacerlo con el péndulo? también, claro, claro, sí, sí, sí. Es que es un péndulo. El guía es el péndulo, sí, sí. Lo que pasa que hay una cuestión que es la siguiente, que es que cuando estamos en medio de una constelación, no podemos sacar el péndulo, Claro. pero es el péndulo. Lo que pasa es que el péndulo es tu cuerpo, Ajá, efectivamente, ¿vale? Pero como esta herramienta la utilizamos dentro de, ahora cuando hagamos los ejercicios sistémicos vas a comprender mejor. Cuando ya, estamos dentro del ejercicio sistémico, no puedes utilizar el péndulo, entonces el péndulo tiene que ser tu cuerpo. perfecto. Vale, muchas gracias, Elvira, por la pregunta. Vale, muy bien. Vale, Marisol me dice que está un poco confundida. Sí, Marisol, es normal. Es normal porque son muchos conocimientos y los estoy lanzando eh, así, de golpe, ¿no? Y esto es algo que se va adquiriendo como poco a poco, pero es importante como este primer contacto para luego poder entender los ejercicios sistémicos y vais a observar que en los ejercicios sistémicos, a medida que vais practicando, si tenéis claro esto, luego es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, esto es como lo más importante. Y además otra cosa, que yo ahora lo estoy súper resumiendo en 4 horas, ¿no? Es decir, esto hay talleres de 8 horas que son de los órdenes del amor, talleres del guía, talleres de estar en el adulto, talleres de ejercicios sistémicos. Entonces, bueno, esto es una información súper resumida para tener como una idea, una base y, y eso, es un poco el objetivo del taller. Entonces, em, voy a hablar ahora de lo que es estar en el adulto. Entonces, el concepto de estar en el adulto es otro concepto que Bert Hellinger tampoco lo habla así específicamente, pero si observamos la biografía de Bert Hellinger, antes de conocer las constelaciones, Bert Hellinger se formó en análisis transaccional. Y el análisis transaccional, que tiene un nombre que no es para nada comercial, de lo que habla es de mm, las relaciones. Por eso, transacción, es decir, el análisis transaccional surge de Eric Berne, que Eric Berne era un psiquiatra norteamericano que quería acercar la psiquiatría a las personas comunes de la calle y lo quería hacer en un lenguaje sencillo, simple. Entonces se le ocurrió junto con un paciente de denominar estos estados del ego, estados del yo, es decir, en nuestro día a día, él determinó como un modelo en donde dijo que nuestro ego se movía como en tres estados, que le llamó el estado padre, el estado adulto y el estado niño. Entonces, resumidamente y muy resumidamente, el estado padre es esa parte de nosotros cuando estamos en la queja, en la crítica, o puede ser un padre nutritivo cuando quiero cuidar a alguien o cuando le doy consejo.
o cuando lo protejo. Estos Esto que yo estoy diciendo ahora, de forma muy breve es muy extenso, ¿no? Pero, ahora digamos que estoy dando una pincelada para que nuestra mente pueda colocarse. Pero básicamente, digamos que en el estado padre, pues, están como todas las órdenes, y en el estado niño están como las emociones. Cuando siento tristeza, cuando siento angustia, miedo. Ahí estamos reviviendo parte de lo que se llama el estado niño. Ahora, no confundir el estado niño con el niño interior, ni con cuando yo era niña, ni el estado padre con mis padres. Es decir, esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con que yo, como persona, tengo sentimientos y sobre todo pensamientos. Y esos pensamientos, si los pudiera escribir en una libreta todos y ordenarlos, esos pensamientos irían como a tres casilleros. Y esos casilleros serían el estado padre o el estado niño, generalmente, la mayoría. El estado adulto es el que está en el aquí y en el ahora, en el presente. Entonces, en el análisis transaccional, lo que observamos es que básicamente no estamos casi nunca en el adulto, sino que estamos casi siempre en el estado padre o en el estado niño. Y que estos estados, el estado padre y el estado niño, hacen referencia al pasado. Es decir, hacen referencia a situaciones o formas en las que hemos aprendido a resolver las dificultades, los conflictos que tuvimos en nuestra infancia y que las hemos seguido repitiendo a medida que hemos crecido. De hecho, Eric Berne dice que de 0 a 3 años ya se desarrollan los mandatos, contramandatos, nuestro guión de vida. Es decir, ya sabemos si nos vamos a casar o no nos vamos a casar, de qué vamos a trabajar, muchas cosas, incluso hasta la edad en que nos vamos a morir y cómo nos vamos a morir. Es decir, que determinamos a edades muy tempranas toda nuestra vida. Y eso lo hacemos por imitación o por, o por lo que se llama mandato, es decir, ahí puede ser que yo observe a otro adulto, yo como niño observo a un adulto cómo resuelve una determinada situación o cómo se comporta ante un determinado conflicto o dificultad, y yo considero que es una buena forma de reaccionar, con lo cual la adopto. Es una forma aprendida. Entonces luego cuando soy adulta y me pasa esa misma situación o conflicto, pues reacciono de la misma manera. Cuando en realidad ese, esa imitación la he decidido cuando todavía era un niño. Y sabemos ahora desde la neurociencia que el cerebro no se termina de desarrollar hasta la etapa adulta. Y la etapa adulta, que antes se decía que era en el entorno de los 30 años, ahora vemos que cada vez es más tarde la etapa adulta. ¿Por qué? Porque la etapa adulta es esa etapa en donde la persona ya es independiente. Es decir, se podría considerar que es adulta cuando la persona ya tiene su trabajo. De hecho, lo que se sugiere en constelaciones es que una persona que venga a constelar sea una persona autónoma, es decir, sea una persona que ya esté en el adulto, con lo cual mayor de 30. Porque cuando uno está en la autonomía, uno puede decidir estar en el adulto y soltar ese pensamiento que hablaba anteriormente, ese pensamiento mágico, ese pensamiento infantil que le decimos al ancestro de yo como tú, yo te imito, yo te sigo, o yo por ti pagaré o te vengaré. Entonces, mientras estamos en la adolescencia o mientras somos niños, no tenemos todavía el cerebro
totalmente desarrollado para soltar esos lazos invisibles. Por eso lo que suele ocurrir cuando se constela con niños es que los niños en la sesión sueltan esos lazos, pero al cabo de un tiempo los vuelven a retomar. ¿Por qué? Porque el que necesita soltar esos lazos invisibles no es el niño, sino que es el padre, la madre, el adulto que está detrás, ¿no? O la persona que se ocupe de él. Entonces, por eso es importante que los que constelen sean los adultos para poder soltar y liberar eso. Ahora, también es cierto que hay niños, o más bien adolescentes, que por sus circunstancias pues, digamos que son adultos más temprano, porque ya tienen que ser autónomos, más temprano, porque se tienen que hacer cargo de sus hermanos, porque tienen que salir a trabajar para traer dinero a su hogar, por las depende de la dinámica familiar, ¿no? Pero generalmente lo que observamos es que, una persona es adulta a partir de los 30 años. Y no es solo que tenga trabajo, sino que que tenga trabajo y que viva independiente del sistema familiar de origen. Es decir, que tenga que pagar su hipoteca o su alquiler, eh, bueno, mm, llevar su vida, ¿no? Entonces, em, esto es con respecto al adulto. Al adulto me refiero a nivel cerebral. Pero otra cosa es lo que hablamos de el estado adulto, de este estado que nos habla perdón, Eric Berne. Este estado adulto existe también en el niño. El estado adulto tiene que ver con estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora. De hecho, los niños son los que están más en el estado adulto, porque los niños, si tienen hambre, lloran y si quieren jugar, se ponen a jugar. Es decir, están haciendo lo que necesitan y lo que quieren en cada momento, o la mayoría de las veces. ¿Qué pasa? Que luego con el proceso de sociabilización, pues vamos perdiendo esta conexión con nuestro adulto y vamos más imitando pues a nuestros padres con las cosas que nos van diciendo o vamos entrando más en el niño. Y esto de poder diferenciar el estado padre, el estado adulto, el estado niño, es un trabajo que cada uno necesita hacer internamente. Es decir, en constelaciones, sí, vamos a ver, y de hecho hoy vamos a hacer un ejercicio para ver si estamos en nuestro adulto, pero es algo que requiere como de mucha autoobservación y sobre todo observar de en mi día a día cuánto tiempo estoy en el adulto, cuánto tiempo estoy en el estado padre, cuánto tiempo estoy en el estado niño. Entonces, simplemente con tomar atención a dónde está mi energía. Estoy cuidando, protegiendo, ocupándome de otros. Estoy en la tristeza, en la angustia, en el miedo, en la alegría, eh, o estoy aquí, en el aquí y ahora, ¿no? Lo que hablamos mindfulness, ¿no? Aquí, momento presente, aquí y ahora. Bueno, pues cuando tomo conciencia de que estoy en la queja o que estoy en la crítica, es como, uy, tomo conciencia y es momento presente. ¿Qué estoy haciendo ahora? Ah, estoy haciendo un curso. Vale, pues me enfoco en el curso, ¿no? O estoy, o siento una tristeza, o siento algo que me saca de mi momento presente y es como, vale, esto no se corresponde con el momento actual. Y justamente lo que observamos de constelaciones es que es eso que no se corresponde con el momento actual es lo que yo denomino para, para poder ponerle como visión a eso, un hilo invisible que me atrapa con ese ancestro que ha tenido esa tristeza o ha tenido ese dolor o ha sentido ese enfado o esa forma de pensar o de sentir o de actuar, ¿no? Entonces es como desde las constelaciones soltar a ese ancestro desde el amor, desde la gratitud, sabiendo que esa fidelidad siempre es por amor y es
una fidelidad que yo he elegido. Es decir, los ancestros de los cuales repetimos los patrones, no es que los ancestros nos digan, tú tienes que hacer esto por mí, aunque a veces sí hay ese mandato, pero la mayoría de las veces somos nosotros los que decimos, yo hago esto por ti. Es decir, que somos nosotros los que podemos soltar ese, esa promesa que hemos decidido a edad pequeña, cuando todavía nuestro cerebro no estaba terminado de desarrollar, y que ahora que soy adulto y que tengo recursos, puedo decir, ya está, hasta aquí, ya terminó, ese pasado ya terminó. Yo ahora soy adulta, tengo herramientas y yo ahora, con amor y con agradecimiento, te libero, ¿no? Entonces, esto es un poco el para que podáis observar cómo me comunico, porque eso es lo que significa análisis transaccional. Es la transacción, es la comunicación entre dos personas, ¿no? Por ejemplo, acá hay una persona A y acá hay una persona B. Entonces, ¿cómo se comunican estas dos personas o cómo interactúan? Esa es la transacción que hacen. Y el análisis transaccional va de eso, de analizar esa transacción. Y tiene como varias partes, es muy amplio, ¿eh? Em, pero la que, digamos, utilizamos en constelaciones es observar nuestro estado del yo y colocarme en el adulto. Y ese adulto es algo que mantenemos durante toda la sesión. Cuando observo, por ejemplo, que estoy haciendo un ejercicio como los que vamos a hacer hoy, y siento que me atrapa como quizás una tristeza, o a veces hay personas que les da mucho por reír y se ponen a reír de forma exagerada, ¿no? Entonces ahí es como, a ver, colócate en el adulto, suelta al niño, colócate en el adulto, ¿no? Entonces es como darme cuenta de que me he descentrado y me ha atrapado el estado niño o me ha atrapado el estado padre y vuelvo a colocarme en el aquí y en el ahora, sabiendo que hay esa emoción de eso, de tristeza, de rabia, de ira, de lo que sea, pero no me dejo llevar por la emoción. Es decir, suelto el drama. Y esto es un poco también la diferencia que hay entre las constelaciones actuales del método de Brigitte Champetier de Ribes y otras constelaciones que se empezaron a hacer, bueno, al principio cuando Bert Hellinger comenzó, digamos que su método también fue evolucionando, pero al principio era mucho psicodrama. Las personas lloraban, se abrazaban, era todo como muy dramático, muy sentido, ¿no? Y y eso, bueno, se fue observando de que eh, se entraba en psicodrama y a veces se retraumatizaba a la persona porque volvía a vivir una experiencia traumática, cuando realmente, y además de que ya no era constelación, es decir, ya no estoy haciendo lo que el campo me muestra, ya me estoy, perdón, perdón que me sonó una alarma y me estaba haciendo ruido. Ya no soy, digamos que de lo que se trata cuando estoy haciendo el ejercicio sistémico es de estar en la cabeza, en la mente, lo menos posible e ir al cuerpo. Si yo me dejo atrapar por una emoción y me voy en esa emoción, es decir, por ejemplo, pues imaginar que me entra tristeza o me entra angustia o me entra miedo y dejo que esa emoción me atrape, ya me fui del ejercicio sistémico, o sea, ya me fui de la constelación, ya estoy aquí. Entonces, no estoy sanando. ¿Por qué? Porque esto es como la fotografía esta del iceberg, en donde la mente es lo que está en la cima, pero el inconsciente que está acá abajo es lo que necesita sanarse. Entonces, si yo estoy aquí arriba, no estoy sanando aquí abajo. Entonces ahí ya hay que cortar la constelación o pedirle a la persona que se vuelva a centrar para volver a bajar, porque la sanación está aquí abajo, no está aquí arriba. ¿M? Entonces, claro, luego quizás por eso decimos que la sanación es energética y que la sanación es profunda, porque trabaja a ese nivel. Pero
De repente luego la persona necesita hacer terapia, pues para trabajar la parte que está aquí arriba, la mente que está ahí con esos pensamientos rumiantes y no sé qué y no sé cuánto. Vale, pues para eso terapia, pero para trabajar lo profundo necesitamos ir al cuerpo, trabajar con una constelación, ¿vale? Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta con respecto a esto de los estados del yo, si se entendió, si no, repito o explico de otra manera esa misma parte. No hay preguntas, vale. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un descanso y Perdón, Ale, perdón, que no podía sí, tocar los botoncitos. Tengo una pregunta. En definitiva, a ver, corregime si está mal lo que digo, ¿eh? Pero estos tres estados de, en la psicología tradicional sería el super yo, el padre. ¿Me entendés? A ver, en la sí, psicología sí, tradicional tenemos el sí, super sí. yo y el inconsciente. Entonces digo, ¿tiene que ver con eso? No, 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 no. no Tiene hay que ver, relación. no, tiene que ver con el ego. O sea, Con, con el yo, con el yo. claro, con el tú, sí. Tú, en tu día a día, en tu mente, tus pensamientos, se podrían catalogar de tres formas. Que están en el estado padre, cuando estás, por ejemplo, dando una orden o aconsejando a alguien. Lo que pasa es que, a ver, eso luego se expande, ¿vale? Yo ahora lo estoy reduciendo a estado Sí, padre, sí. estado niño y estado adulto, pero luego, dentro, por ejemplo, del estado padre está el estado padre protector o el estado padre crítico. Mm, Y a su vez, ese estado protector y ese estado crítico se subdividen en estado crítico positivo y estado crítico negativo, y mm, estado padre protector positivo y negativo. Es decir, que es cada vez como que vas profundizando más. Pero, por ejemplo, un ejemplo del estado, bueno, el estado padre crítico, ese es facilísimo, porque cada vez que estamos criticando a alguien, ahí estamos en el estado padre. mm. Eh, cada vez que, y bueno, y ahí hay una excepción, es decir, en el análisis transaccional se divide en el estado crítico positivo y el estado crítico negativo, en el sentido de que él, como lo vio Eric Berne en ese momento, es que tú puedes hacer una crítica constructiva y puedes hacer una crítica Yo, negativo. negativa, ¿no? Mm, Aunque desde constelaciones lo que observamos es que una crítica siempre es negativa, o sea, no existe la crítica eh, constructiva. Eso lo vemos cuando lo representamos, cuando hacemos los talleres de análisis transaccional y llevamos esto a la representación. Es decir, una cosa es la teoría, ¿no? sí, sí, El, eso el- entiendo. el mapa, ¿no? Y otra cosa es cuando tú lo representas. Lo que vemos detrás de la crítica es algo que se llama un descuento. Esto tiene que ver, hay una parte del análisis transaccional que habla de las caricias. Y las caricias, en un minuto os lo resumo, es que todos los seres humanos necesitamos caricias. Y caricias, puede ser caricias de acariciarme o puede ser una caricia de te veo, Palabra. claro, Mm, o te escucho, ¿no? Atención. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se ha observado durante la Segunda Guerra Mundial, en donde ha habido hospitales en donde los bebés se morían y no se entendía por qué se morían. Es decir, se les daba de comer, pero las enfermeras no tenían tiempo para estar con ellos. Simplemente se les daba de comer y se pasaba al siguiente, ¿no? Y mm, de hecho tiene un nombre que ahora no me acuerdo, pero la cuestión es que los bebés se morían y no se sabía por qué. Y lo que se observó era que se morían porque no recibían esas caricias. Es decir, claro. que es tan importante para el ser humano
recibir caricias que desde nuestro cerebro reptiliano, que lo tenemos aquí atrás, por eso me tocó aquí, Sí. por eso me tocó aquí, porque lo tenemos aquí atrás. Desde nuestro cerebro reptiliano, si no recibo caricias, me muero. Entonces voy a hacer lo que sea para recibir caricias. Y en principio voy a buscar caricias positivas, es decir, que me abracen, que me besen, que me toquen, que me miren. Pero si eso no es posible, voy a hacer todo lo posible por recibir caricias negativas, es decir, que me insulten, que me peguen o que hagan algo, pero que me estén viendo, aunque sea de forma negativa. Entiendo. Y esas caricias, o sea, la forma en que yo percibo el mundo cuando soy bebé, luego las voy a repetir cuando Claro. sea adulto. Si yo entiendo que las personas me miran cada vez que me insultan y cada vez que me pegan, pues cuando soy adulta lo que voy a buscar es que me insulten y que me peguen, Mm. porque es la Y hasta forma en que... podés perdón, y hasta podés repetirlo con tus propios hijos, Exacto, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, claro, sí. Por eso, entonces, perdóname, pero nada, nada. al ser psiquiatra entiendo que este estado que él dice del yo es un estado más consciente, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Claro, Sí, sí, perfecto, listo. totalmente, Ahí totalmente. está, listo, ya está. Era eso. Ya Sí, está, sí, perdón. Ahí se me nada. cerró el círculo. Sí, sí. Quería No, tratar de sí. sí, está bien, preguntar todo lo que las dudas que tengáis. Claro, sí, sí, esto es de tu mente consciente aquí y ahora, es decir, todos los pensamientos que van entrando a tu mente, bueno, Mm. puede ser pensamientos, formas de actuar o formas de sentir. O sea, hay ¿Emociones no? sí, también, Claro, bien. también. Pero Vale. ahí ya es más difícil, porque imagínate que tienes una emoción de tristeza. Sí, Bueno, ahí estarías en el ahí lo que tienes que ver es, esa emoción de tristeza, ¿te corresponde con el momento presente? Es decir, ¿te está pasando algo en este momento que te ponga triste? Entonces, si la respuesta es sí, estás en el adulto, porque se corresponde con lo que estás viviendo. sí. Si la respuesta no, que dices, bueno, me pongo triste y realmente no sé por qué, entonces ahí te está diciendo que estás imitando algo del pasado, que estás en el estado niño. Okey, perfecto, Claro, perfecto. gracias por la pregunta, porque efectivamente en el estado adulto hay emociones también. Ahora, si esas emociones se corresponden con el momento presente, estás en el adulto, pero si no, no. O como por ejemplo, si lo que pasa que en es que después el adulto, o sea, esto que os decía, que el estado padre se dividía en estado padre Sí, crítico y estado padre em, eh, protector, el adulto también se divide en el adulto en su estado padre, el adulto en su estado adulto y el claro. adulto en su estado niño. Mm, Entonces, es decir, entiendo, sí, sí. el, el análisis es como súper complejo. Por eso os lo digo así como, Sí, como sí, muy sí, no, breve, porque si entramos a delimitar, por ejemplo, el estado niño también hay una parte del estado niño que es el niño sumiso, que es cuando yo digo sí a todo, o bueno, el sí, pues vamos a hacer tal cosa, sí, vale, vamos, o sea, que no busco la confrontación, ¿no? Sino que es, vamos a tal, sí, vamos a no sé qué, sí, ahora te toca hacer esto, sí, vale, ese es el mm, estado niño sumiso, que no es el okey, adulto. Eh, claro, y luego está el niño rebelde o el niño libre, que el niño libre es el niño rebelde es el al que dice todo no. claro, Por eso es rebelde. Y el libre es el que hace lo que se da la gana, claro, al punto de que, pone en riesgo su propia vida y la de los demás. Por ejemplo, claro. cuando vemos en las noticias que, un coche que va a toda velocidad en contramano, y que se mete por una autovía, ¿no? Bueno, ese es el niño libre, en plan, yo hago lo que se me da la gana y lo tengo ganas de hacer y lo hago. Eh, Mm, entonces, pero ese es el adulto en el estado niño libre.
porque lo está haciendo en este momento, ¿no? Pero okey, entiendo. pero ahí lo que prima más es el estado niño, porque la persona no es consciente del riesgo que está llevando y que incluso está poniendo en riesgo su vida. Es decir, em, Pero, ¿qué pasa si en ese ejemplo esa persona lo quiere hacer? Por ejemplo, lo quiere hacer va con el auto a toda velocidad y sí, lo quiere hacer a propósito, en el sentido, no es que es algo inconsciente, sino consciente, que sí, sí, quiere sí, 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 lastimar al sí, otro o sí, 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 autolesionarse, qué es eso, sí, suicidarse, suponete. sí, 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 está en el niño libre, sí, Ah, sigue en ese estado, okey, sí, sí, sigue en ese estado, sí. okey, Y entonces ahí lo que vemos a nivel sistémico, cuando lo constelamos, es que esa persona está en fidelidad a alguien o bien a un muerto, entonces le está diciendo, yo como tú voy a la muerte como tú, o, o te sigo, o yo como tú te sigo en la muerte. okey, Y, y, y aquí lo interesante es observar en nuestro día a día en dónde estoy más tiempo, porque voy a observar que estoy más tiempo en el estado padre o en el estado niño, pero muy poco en el adulto. Entonces es observar mis pensamientos y mis actitudes en dónde estoy. Estoy y cómo lo encasillaría. ¿Estoy en el estado padre? ¿Estoy en el estado niño? Porque luego esto es lo que me va a llevar a jugar lo que llamamos los juegos de manipulación, que es el entrar en la víctima, en el perpetrador, bueno, en el perseguidor, en el salvador. Estos tres personajes eh, no está ninguno en el adulto. Están o en el padre o en el niño. Por ejemplo, claro, la víctima está en el niño. El salvador está en el padre, es claro, el padre protector. mm. El perpetrador también está en el padre crítico, persiguiendo y criticando al otro. Y El estos tres controlador también, la persona controla. también, exacto, exacto. Entonces, si yo estoy en un juego de manipulación y empiezo a observar qué patrón bueno, aquí habría que decir que en un juego de manipulación existe algo que se llama un gancho. Esto es como cuando vamos a pescar, que tenemos un anzuelo, ¿no? Un anzuelo donde ponemos ahí una carnada, algo para que coma el pez. Entonces, yo tiro el anzuelo y Mm, ese anzuelo, digamos que yo me engancho a él si toca algo sin sanar de mi infancia. Y ahí es cuando entro en un juego de manipulación. claro, entiendo, Pero si no, paso por el anzuelo y me resbala, ¿no? Es decir, claro, no me haría ningún problema. Con lo cual, cada vez que estoy en un juego de manipulación de víctima, perpetrador, salvador, lo que tengo que ver es en qué papel entro y para qué entro. ¿Qué mm, es lo de mi infancia que estoy reviviendo ahí? ¿Qué patrón se repite? Porque una vez que tomo conciencia de eso, ya deja de manipularme. Es decir, ya una vez que tomo conciencia de cuál claro, es el gancho, que quizás es, claro, por no sé, una herida de abandono, entonces, como me siento abandonado, pues quiero ser salvador y busco a personas, a víctimas para salvar. Pero claro, luego hay una cosa que es la siguiente, y es que la víctima no quieren que la salve, la víctima quiere seguir siendo víctima. Entonces, cuando quiero salvar a una víctima, se enfada conmigo y la víctima se transforma en perseguidor. Y yo, que mm, era salvador, me transformo en víctima, porque me empiezan a mm, perseguir. Es decir, este triángulo, va mm, rotando, no me quedo en un personaje, sino que voy rotando. Me enfado, con la víctima, porque aún por encima que la quise ayudar, se enfada conmigo y entonces, dejo de ser víctima y paso a ser perpetrador. Y ya he pasado por los 3 estados. Estaba en Salvador, de Salvador pasé a víctima cuando la víctima me quiso agredir, y de víctima paso a perseguidor cuando quiero agredir a la víctima, porque aún por encima que le ayudo, se enfada conmigo, ¿sabes? Entonces, mm, son juegos,
psicológicos que ocurren cuando no estoy en el adulto. Porque si yo estoy en el adulto y en el momento presente, tomo conciencia de todo esto y puedo darme cuenta del juego. Entonces ya el juego ya no me atrapa. Y ahí y incluso puedo decidir. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, Claro, esto ya forma parte de los juegos de manipulación, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que un juego de manipulación existe porque hay 2 personas que deciden jugarlo. claro. El manipulado y el manipulador. Eso Exacto. es. Entonces, si yo me retiro del juego de manipulación, el juego termina y la otra persona se irá a buscar a otra persona para manipular, pero yo ya me he retirado. Pero eso pasa con el conflicto también y con, ¿no? Con muchas situaciones. Si vos te retirás a tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa que a veces esa retirada, no es una retirada desde el adulto, sino que es una Ah, retirada sí, desde, entiendo. por ejemplo, imagínate, esto es un ejemplo que es como muy gráfico. Cuando una persona viene toda alborotada, ¿no? A hablarme o a increparme algo. Mm, Entonces yo me callo, es como, me callo, pero no me callo desde el adulto sí, con con paz, con serenidad, sino en plan, me callo, pero por dentro estoy como con ganas de contestarle o diciendo, mm, pues ahora vas a ver, no te voy a decir mm. nada para que te fastidies, ¿no? Entonces, Claro, es, ese no decir nada está diciendo mucho a nivel corporal. Por eso claro, el cuerpo es importante, ¿no? Y claro. el otro se enfada más. Y es como, ah, y no me hablas. Claro, pero es que le estás hablando a nivel corporal. Y tenemos que tener en cuenta que el cerebro, en esto de que hablábamos antes del análisis transaccional, lo que se observa es que el cerebro lo que procesa no es lo que decimos, sino el cuerpo, es decir, lo que siente la otra persona, no lo que la otra persona está hablando. O sea, yo puedo decir, no, no estoy enfadada, ¿no? Pero por dentro sí, eso es lo que está sintiendo el otro, que sí Tienes estás razón. enfadada. Sí, claro, claro, es tal cual. ¿No? Porque la comunicación en la mayoría de es inconsciente. O sea, lo que por eso hay que tener coherencia interna entre lo que pienso, siento y hago, Y hago, claro, porque todo está transmitiendo. claro, entiendo. Interesante. Entonces, sí, bueno, el análisis transaccional es bastante interesante y tiene y tiene muchas cosas para observar. Ujú, Por eso es el curso de análisis transaccional son 6 días, que se va trabajando cada una de estas cosas parte por parte, ¿no? claro. Entonces, pero es mucho de autoobservación y no engañarse, claro, porque uno se puede hacer trampas al solitario, pero Tal cual, claro, sí, tal pero cual. no 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 sirve. Entonces, Claro. bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Luz. No, perdón. Nada, vamos a hacer ahora entonces un descanso de 15 minutitos y luego vamos a hacer lo que es los ejercicios sistémicos. Entonces ya vamos a empezar a representar, vamos a hacer, a ver cómo es esa representación y vamos a practicar con ejercicios, ¿vale? Entonces voy a pausar la grabación. Eso. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer la última parte, que es la parte de los ejercicios sistémicos. Vamos a hacer como un resumen de todo lo anterior. Hemos visto, muy breve, hemos visto los órdenes del amor, que son la aceptación, la pertenencia, la jerarquía natural, el equilibrio entre dar y recibir. Luego hemos hablado de el guía y de cómo trabajamos con el guía, con esa voz interna, que como efectivamente decía la compañera, es el péndulo. Lo que pasa que es el péndulo llevado a nuestro cuerpo y luego el estar en nuestro estado adulto. O sea, el autoobservarnos,
en esas 3 estados del yo y elegir estar en el momento presente con las emociones que se corresponden